Y también cuando nosotros regamos nuestras plantas podemos estar aplicando cierta dosis de cloro al sustrato. Alterar el pH del suelo, puede alterar como las condiciones biológicas del suelo 1 o 2 veces, pero hacerlo de una manera ya frecuente en nuestro jardín, que sea como esa método, poder aprovechar el abono orgánico de una manera más rápida. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero hablar o comentar sobre un tema que últimamente ha estado rondando mucho en mi cabeza, y es el cloro. Cómo a veces nosotros lo utilizamos de manera involuntaria, a veces de manera voluntaria también en nuestro jardín, y cómo este puede afectar ciertos procesos en la planta, ciertos procesos en el suelo, porque la planta, el suelo vienen como porque todo esto es un ecosistema que gira de manera mutua. Entonces a veces hay que tener un poquito más en cuenta los productos que utilizamos, porque ya sea de manera inmediata, a mediano o largo plazo, nos puede estar afectando como la salud del suelo y posteriormente la salud de la planta. Entonces obviamente nosotros siempre queremos tener plantas bonitas, sanas, resistentes y que nos represente el menor trabajo posible. Entonces dedicarnos también como a disfrutar de las plantas y no estar tanto tiempo cuidándolas en tema de control de plagas, de enfermedades. Entonces me pareció importante hablar de este tema. Antes de profundizar un poco más sobre todo esto que te quiero comentar, recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario, un me gusta, y ahora sí, bienvenidos. Bueno, este tema surgió a partir de un día que estaba mirando un video sobre microorganismos y bacterias, y como en ese video de manera como muy rápida hizo un comentario la persona que estaba presentando el video de cómo el cloro podía perjudicar los microorganismos que estaban en el suelo. Entonces de una como que mi mente relacionó muchas veces como ese pequeño acontecimiento con el agua que nosotros utilizamos para regar nuestras plantas, porque cuando nosotros por ejemplo vivimos en la ciudad o en pueblos, el agua es tratada por plantas de tratamiento de agua potable, utilizan diferentes químicos, y nosotros esa agua que llega a nuestra casa por medio de la llave la utilizamos para regar nuestras plantas. Entonces obviamente la dosis que las plantas de tratamiento de agua utilizan está regulada por una norma que obviamente ampare como el bienestar de los humanos. Entonces, por ejemplo, no sé si se manejan rangos estándares en todos los países, o en cada país hay digamos, una dosis establecida. Por ejemplo, aquí en Colombia es de 0,3 a 2 miligramos de cloro por litro de agua. Entonces no siempre es así. Entonces creo que a muchos de ustedes les ha pasado que abren la llave y sale el agua y notan como un fuerte olor a cloro. Entonces ahí es cuando, si nosotros utilizamos esta agua para nuestras plantas, las puede afectar. Y además algunos de ustedes en algunos comentarios me habían mencionado que lo utilizan el cloro, el hipoclorito más bien, que es el blanqueador o el desinfectante que nosotros utilizamos. Aquí en Colombia se conoce como límpido. Entonces usualmente nosotros utilizamos ese compuesto para ahuyentar las lombrices. Ustedes me lo mencionaban en algunos videos. También lo utilizan como método de emergencia cuando van a utilizar estiércol, puede ser de vaca, de caballo, para utilizarlo de manera inmediata en su jardín para eliminar esos patógenos que posiblemente se encuentren en esa materia orgánica, y también para desinfectar la tierra que puede estar contaminada por algunas bacterias, hongos o nemátodos que se encuentran en una tierra vieja, pero nosotros consideramos que tiene buenas características físicas aún, entonces queremos conservarla. Entonces muchas veces lo utilizamos como un método de emergencia para estas cuestiones puntualmente. Y también
cuando nosotros regamos nuestras plantas podemos estar aplicando cierta dosis de cloro al sustrato. Entonces en esas 4 acciones puntualmente quisiera como explicar un poquito más qué podemos hacer, qué soluciones podríamos optar. Por ejemplo, en la primera que les mencionaba de ahuyentar las lombrices, es como un método un poco abrasivo, porque a veces no utilizamos como una dosis no tan concentrada, sino que por el contrario, como son seres de un tamaño grande, entonces utilizamos dosis un poco concentradas y esto puede alterar el pH del suelo, puede alterar como las condiciones biológicas del suelo y al mismo tiempo puede estar, digamos, haciendo como un barrido general de los microorganismos, bacterias, hongos benéficos que se encuentran en el suelo. Entonces lo más recomendable sería no seguir aplicando por todo esto que les acabo de mencionar y optar por otra manera de retirar las lombrices que están en las materas. Y aquí hago un paréntesis como aclarando un concepto que también me lo hicieron saber ustedes, y es que las lombrices que están en las macetas van a ocasionar cierto malestar a la planta porque ellas tienden a compactar y a empantanar el sustrato que está en esas materas porque es digamos, un espacio muy reducido. Pero las lombrices que están en el suelo son vitales para las plantas, para nosotros los seres humanos y para diferentes seres vivos, porque ellas ayudan a airear por medio de esos canales que ellas hacen en el suelo, que circulen mejor las raíces, que a la hora de llover no se lave por completo esa materia orgánica, esa materia vegetal que se encuentra en la superficie, sino que ingrese a la parte interna del suelo. Son importantísimas las lombrices en el suelo. Hay que hacer como cierto control cuando se encuentran en las materas, y por aquí les voy a estar dejando un video de cómo hago para retirar las lombrices que están en las materas cuando veo que están afectando a la planta. Entonces, dicho eso, ahí está el problema y cómo se lo solucionaría. Segunda razón, y es cuando nosotros lo utilizamos como método de emergencia para poder aprovechar el abono orgánico de una manera más rápida en menor tiempo. Entonces, por ejemplo, los recolectamos y al día siguiente ya queremos utilizarlo. Entonces también podemos hacer como un uso inapropiado de la materia orgánica, porque al aplicar este elemento estaríamos eliminando completamente la biología, los microorganismos, las bacterias, los hongos benéficos, que es lo que nos interesa cuando aplicamos este tipo de abonos a nuestras plantas. Entonces lo podríamos hacer 1 o 2 veces, pero hacerlo de una manera ya frecuente en nuestro jardín, que sea como esa método que siempre sí o sí se realiza. No debería de ser así, porque simplemente estaríamos aplicando como digamos como la fibra, no sé, como la materia vegetal nada más, y estaríamos eliminando por completo los microorganismos. De alguna manera son como la parte que más nos interesa de los abonos orgánicos, como la biología de toda esta materia animal o vegetal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mejor que se puede hacer es que cumpla un proceso de descomposición, y esto gracias a las diferentes fases que cumple la descomposición de la materia vegetal o animal. Elimina todos los patógenos, todos esos microorganismos que pueden afectar en algún momento a nuestras plantas, y simplemente quedan esas bacterias, hongos, microorganismos benéficos que le brindan muchos beneficios a nuestras plantas. Entonces, la mejor manera de deshacernos de los patógenos es pasando por un periodo de descomposición, la materia orgánica o la materia vegetal, para poderla utilizar de la manera más tranquila en nuestro jardín o nuestra huerta. Y el tercero, que también lo utilizamos como método de emergencia cuando tenemos el sustrato, notamos que aún se puede utilizar pero estaba contaminado de alguna bacteria, algún hongo, nemátodos. Entonces lo que se podría hacer es
aplicar una cantidad mínima de cloro, una solución con agua, dejarla unos días y luego la podríamos ir como restaurando, volviendo a aplicar materia orgánica. Pueden ser hojitas en descomposición, abonos orgánicos, ir como enriqueciendo nuevamente ese sustrato con microorganismos, también con té de compost, de humus de lombriz, mezclas con el lixiviado del humus de lombriz, con el compost. Todo esto tiene una alta carga de microorganismos y le devuelven la vida al suelo, a ese sustrato que nosotros habíamos retirado y que de alguna manera queremos volver a utilizar. Entonces de esta manera sería como la forma de volverle la vida a ese sustrato, pero cabe aclarar que aún también lo podemos hacer dejando al sol en una bolsa negra, si es posible, al sol directo, esa tierra contaminada, y gracias a la temperatura que va a alcanzar eso vamos a eliminar las bacterias, los hongos, los nemátodos que se encuentran ahí en ese sustrato, y luego volvemos a hacer el mismo procedimiento, suplementar, llamémoslo así, con microorganismos, y lo podemos utilizar de una manera mucho más tranquila en nuestras plantas o en nuestra huerta. Y cuarto, cuando nosotros hacemos un riego a nuestras plantas y cuando apenas estamos empezando a regar, notamos como un fuerte olor a cloro, entonces pues no sería apropiado regar con esta agua nuestras plantas. ¿Qué se puede hacer? Lo mejor que podríamos hacer es colocarla en un recipiente, toda el agua que vamos a utilizar, y dejarla reposar unas 24-48 horas. También es importante como agitar el agua, aunque no es obligatorio, simplemente con dejarla ahí reposar ya es más que suficiente, pero como para acelerar un poquito más el proceso, si ya necesitamos sí o sí aplicar el agua a nuestras plantas, podríamos agitar el agua. De lo contrario, si tenemos como un poco más de tiempo, la podemos dejar ahí reposando y ya eso es suficiente. Entonces, según digamos lo que leí estos últimos días, las plantas, el cloro es un micronutriente que obviamente las plantas también necesitan, pero no es obligatorio o no es necesario que nosotros estemos aplicando como complemento, como si lo hacemos por ejemplo con nitrógeno, fósforo o potasio, aunque estos son elementos mayores que necesita sí o sí la planta, pero como para poner un ejemplo. Entonces no es necesario que nosotros estemos ahí haciendo complementos de cloro y aplicando a la planta, porque en realidad el cloro, lo que la planta necesita es pequeñas cantidades que incluso pueden estar en la materia orgánica que nosotros aplicamos por medio de los abonos orgánicos. Entonces no hay necesidad de estar aplicando cloro o soluciones de cloro a nuestras plantas. Las plantas se afectan mucho más por el exceso de cloro que por la deficiencia de cloro. Entonces hay que preocuparnos un poquito más por el exceso que podríamos estar teniendo en el suelo cuando, por ejemplo, cuando nosotros regamos, que es algo difícil de controlar, que no depende muchas veces de nosotros. Entonces tratar como de regular esas cantidades de cloro que ingresan en nuestro jardín o en la huerta. Y por la deficiencia sí no habría que preocuparnos, porque hay diferentes fuentes que aportan cloro al suelo. Por ejemplo, la lluvia también en algunas ocasiones tiene pequeñas cantidades de cloro y esto le favorece a la planta. Si vives en zonas costeras cerca al mar, por la salinidad del agua de mar también el suelo va a tener altos compuestos de cloro. Entonces si vives en esas zonas costeras, deberías de como estar un poquito más pendiente de tus plantas. Y si ya quieres llevar esto a otro nivel y quieres sí o sí rectificar si el agua con la que tú riegas las plantas tiene cloro o no, o cuál es esa cantidad de cloro que tiene el agua, hay unos aparaticos para medir el cloro y creo que se lo encuentra muy fácil. Entonces
Con esto ya tienes la prueba, la veracidad de la cantidad de cloro que puede tener el agua y si es necesario hacer todo esto que te acabo de mencionar o el agua que tú tienes tiene muy bajas cantidades de cloro y no es necesario reposarla y la puedes aplicar de una manera más libre en tus plantas. Entonces eso era lo que te quería comentar en el video del día de hoy, porque muchas veces utilizamos productos por desconocimiento o como por esa corazonada y empezamos pues a veces a dañar nuestras plantas, el suelo, todo el ecosistema que hay alrededor de ellas. Entonces es importante a veces cuestionarnos un poquito todo eso que utilizamos y que más adelante no vaya a resultar un dolor de cabeza. Entonces espero que este video te haya sido de ayuda, te sea de ayuda, puedas corregir si es que notas que la estás embarrando o por el contrario simplemente es como un video informativo para tener en cuenta. Entonces muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Antes de despedirme recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario, un me gusta y a todos ustedes gracias por estar aquí.